Dmitry Volkov era el alpinista solitario más experimentado de la Federación Soviética de Montañismo. A sus 34 años, había conquistado todos los picos principales de la cordillera del Cáucaso, sin una sola llamada de rescate o lesión que requiriera atención médica. Su técnica era impecable, su equipo siempre perfecto, y la planificación de sus rutas tan minuciosa que otros montañistas usaban sus mapas como si fueran palabra santa. Cuando partió para fotografiar la remota cara norte del monte Donbai-Ulgen, el 15 de marzo de 1987, llevaba provisiones para 12 días y balizas de emergencia capaces de señalar a los equipos de rescate desde 64 kilómetros de distancia. Pero los equipos de rescate nunca recibieron su señal porque Dmitry Volkov jamás activó su baliza. La cámara hallada en 2019 por investigadores climáticos demostró que estuvo vivo y consciente durante casi una semana después de su caída. Sin embargo, nunca intentó pedir ayuda, a pesar de que su transmisor de emergencia funcionaba a la perfección, y los equipos de rescate lo buscaban activamente. Las fotografías cuentan una historia completamente diferente. La caída ocurrió el tercer día de su expedición. Volkov fotografiaba formaciones de hielo cuando un puente de nieve se derrumbó bajo sus pies, precipitándolo 18 metros abajo en una grieta que estudios geológicos posteriores midieron como de solo 45 centímetros de ancho, en su punto más estrecho. El impacto le fracturó la pierna izquierda en 2 lugares y le fisuró 3 costillas, pero el verdadero problema eran las paredes. Estaban demasiado juntas para que pudiera escalarlas y demasiado lisas para ofrecer agarre alguno. La abertura superior era demasiado estrecha para que alguien pudiera bajar la mano y sacarlo. El diario de expedición de Volkov, hallado junto a su cuerpo, registraba su situación con precisión científica. Día 1 después de la caída, temperatura de 30 grados bajo cero, pierna inmovilizada con bastones de tienda de campaña, dolor manejable con medicación. Día 2. Comenzó a racionar comida y agua. Probó la intensidad de la señal de la baliza de emergencia. Día 3. Escuchó un helicóptero sobre su cabeza, pero no pudo verlo a través de la abertura de la grieta. Decidió ahorrar batería de la baliza. Día 4. Fotografió formaciones de paredes de hielo con fines de documentación. Día 5. Síntomas de deshidratación severa. Comenzó a derretir nieve para obtener agua. Día 6. La última entrada del diario simplemente dice visitante. El visitante apareció el día 6. El fotograma 36 de la cámara de Volkov muestra a una persona de pie a unos 4,5 metros por encima de él, vestida con ropa oscura de invierno y mirando directamente hacia la cámara. La figura está demasiado lejos y en demasiada sombra para identificar el género o los rasgos faciales, pero la posición es deliberada. No es una captura accidental de alguien que pasaba. La persona está de pie, inmóvil, mirando a Volkov, claramente consciente de su presencia. Lo que hace aterradora esta fotografía no es lo que muestra, sino lo que demuestra. Alguien encontró a Dmitry Volkov con vida en esa grieta. Alguien se paró lo suficientemente cerca como para bajar una cuerda, lo suficientemente cerca como para pedir ayuda por radio a los equipos de rescate, lo suficientemente cerca como para salvarle la vida. Alguien miró a un hombre moribundo y decidió marcharse. El sello de hora del reloj interno de la cámara muestra que la fotografía fue tomada a las 15:47 del 21 de marzo de 1987. El cuerpo de Volkov fue hallado por investigadores el 15 de julio de 2019, perfectamente conservado por el hielo glaciar que lo había mantenido congelado durante 32 años. Su baliza de emergencia seguía funcionando y estaba completamente cargada. Su radio funcionaba perfectamente. Sus bengalas de rescate estaban sin usar y secas. Cuando el cambio climático aceleró el deshielo glaciar en la región del Cáucaso, la grieta de Volkov se abrió lo suficiente como para que los equipos de investigación pudieran descender en rappel y recuperar sus restos. La cámara estaba envuelta en una carcasa impermeable y sujeta a su pecho con una cuerda de escalada. El carrete interior seguía intacto, protegido por las temperaturas bajo cero y la oscuridad total. 23 de las 36 fotografías muestran documentación normal de la expedición, vistas de montañas, formaciones de hielo, revisiones de equipo. 8 fotografías muestran el interior de la grieta desde varios ángulos, documentando claramente su posición atrapada y la imposibilidad de autorrescate. 4 fotografías muestran sus propias lesiones, la fractura abierta de su tibia izquierda, los hematomas masivos en su torso, el daño por congelación en sus dedos. Una fotografía muestra al misterioso visitante. Los registros de la Federación Soviética de Montañismo muestran que ningún otro escalador estaba autorizado a estar en el área del monte Donbai-Ulgen durante marzo de 1987.
Las estaciones meteorológicas informaron de condiciones de ventisca que mantuvieron en tierra a todas las aeronaves durante 6 días, exactamente en el periodo de atrapamiento de Volkov. El sendero de senderismo más cercano estaba a 29 kilómetros de distancia, a través de un terreno que requería equipo de escalada técnica para ser atravesado. Pero alguien estaba allí. Alguien lo encontró. Alguien miró a Dmitry Volkov, tendido, roto y moribundo en una tumba glaciar, y decidió que su vida no valía la pena ser salvada. Las mediciones geométricas tomadas de la fotografía demuestran que el visitante no era una ilusión óptica o un mal funcionamiento de la cámara. Usando las dimensiones conocidas de la abertura de la grieta y la altura de Volkov como puntos de referencia, analistas fotográficos calcularon que la figura medía aproximadamente 1,73 metros de altura y estaba posicionada entre 3,5 metros y casi 5 metros por encima de la cámara. Las sombras proyectadas por la figura coinciden con el ángulo solar registrado por el fotómetro de la cámara a las 15:47 del 21 de marzo. La última entrada del diario de Volkov, escrita con esmero en letras mayúsculas, a pesar de su deteriorado estado, contiene solo 7 palabras. Visitante vino hoy, me vieron, se fueron. Debajo de esto, con una caligrafía cada vez más temblorosa, añadió: suministros de emergencia completos. Radio funciona. Baliza fuerte. Alguien eligió esto. El análisis del equipo de rescate reveló la evidencia más condenatoria. Volkov llevaba equipo de escalada profesional, clasificado para rescates exactamente en este tipo de situación. Su cuerda era de 60 metros de línea estática capaz de soportar 3,628 kilogramos. Sus ascensores y poleas podrían haberlo sacado de la grieta con un esfuerzo mínimo de alguien desde arriba. Su kit médico de emergencia incluía morfina, antibióticos y materiales de entablillado que podrían haber estabilizado sus lesiones para el transporte. Todo este equipo fue encontrado sin usar, no porque Volkov estuviera inconsciente o fuera incapaz de comunicar su necesidad de rescate, sino porque el visitante nunca reconoció sus llamadas de auxilio. El detalle más inquietante surgió de la configuración del motor de avance de la cámara. La Nikon F3 estaba configurada para exposición y enfoque automáticos, lo que significaba que Volkov solo tenía que presionar el botón del obturador para tomar una fotografía. Pero el fotograma 36 muestra un enfoque manual perfecto en el visitante, con una cuidadosa atención a la profundidad de campo y la composición. Esto no fue una toma de pánico o un intento desesperado de documentar su situación. Volkov se tomó su tiempo para enfocar y encuadrar correctamente esta fotografía porque quería crear una evidencia clara de lo que sucedió. Quería que el mundo supiera que alguien lo dejó morir. La vestimenta del visitante proporcionó pistas adicionales que los investigadores encontraron perturbadoras. La chaqueta y los pantalones de invierno oscuros visibles en la fotografía coinciden con el equipo reglamentario para clima frío distribuido a los equipos de rescate de montaña soviéticos en 1987. La postura y el posicionamiento de la persona sugieren familiaridad con las técnicas de rescate en grietas. Esto no fue un excursionista perdido o un descubrimiento accidental. Esta era una persona con entrenamiento y equipo que entendía exactamente lo que estaba viendo. Los protocolos de rescate de montaña en 1987 exigían contacto radiofónico inmediato con las estaciones base cada vez que se descubría una víctima en una grieta. Los procedimientos de emergencia dictaban que el personal de rescate nunca debía abandonar el lugar de un escalador atrapado sin completar el rescate o establecer comunicación continua con los equipos de evacuación. El visitante violó todos los protocolos establecidos al dejar a Volkov morir. Los datos meteorológicos del 21 de marzo de 1987 muestran condiciones perfectas para un rescate. Las velocidades del viento eran inferiores a 16 km por hora. La visibilidad era ilimitada y las temperaturas alcanzaron los 22 grados bajo cero, un rango perfectamente operable para evacuaciones en helicóptero. El visitante podría haber llamado a equipos de rescate profesionales que habrían llegado a la ubicación de Volkov en un plazo de 2 horas. En su lugar, eligieron convertirse en un asesino. Los antecedentes de Volkov en escalada hacen que su impotencia sea aún más trágica. Poseía certificaciones de instructor en rescate técnico y había salvado personalmente a 14 escaladores de situaciones similares durante su carrera. Su conocimiento del equipo era enciclopédico y su manejo de cuerdas impecable. En circunstancias normales, podría haberse autorrescatado de esta grieta utilizando técnicas que había enseñado a cientos de estudiantes. Pero las fracturas abiertas en su pierna hacían imposible la escalada. Las lesiones internas de su caída le impedían mantener la fuerza central necesaria para el ascenso por cuerda.
necesitaba ayuda desde arriba, y esa ayuda se encontraba a 4,5 metros de distancia y eligió verlo morir. El perfil psicológico desarrollado por los analistas forenses revela la naturaleza deliberada de las acciones del visitante. La persona permaneció en el lugar de la grieta el tiempo suficiente para evaluar la condición de Volkov, determinar su necesidad de rescate y tomar la decisión consciente de abandonarlo. La fotografía muestra al visitante mirando directamente hacia la cámara, sugiriendo que era consciente de que su imagen estaba siendo capturada. Esto no fue cobardía ni pánico. Esto fue un asesinato calculado por abandono. El mecanismo de avance de película de la cámara demuestra que Volkov permaneció consciente durante al menos 18 horas después de que el visitante se marchara. Los fotogramas 37 al 39 fueron intentos, pero solo contienen oscuridad, lo que indica que siguió intentando documentar su situación incluso después de su última fotografía funcional. La batería de la cámara se agotó antes de que él muriera. El cuerpo congelado de Dmitry Volkov no mostraba signos de delirio o desorientación inducidos por la hipotermia. Las entradas de su diario permanecieron coherentes hasta el final. Su equipo estaba organizado y accesible. Sabía exactamente lo que le estaba sucediendo y sabía que alguien había elegido que sucediera. La identidad del visitante sigue siendo desconocida. Los registros de montañismo soviéticos de 1987 no muestran escaladores registrados en la zona durante el período relevante. Los registros de ejercicios militares no indican operaciones de entrenamiento a menos de 80 kilómetros del monte Don Bayulgin. El personal de las estaciones meteorológicas estaba en sus puestos durante todo marzo. Alguien estuvo allí ilegalmente, o alguien mintió sobre su ubicación. El hielo glaciar que conservó el cuerpo de Volkov durante 32 años se ha derretido por completo debido al cambio climático. La grieta que lo atrapó se ha abierto en un cañón de 18 metros de ancho, que ya no representa ningún peligro para los escaladores. La evidencia física de su muerte ha sido borrada por el aumento de las temperaturas globales, dejando solo las fotografías y la pregunta de quién pudo mirar a un hombre moribundo y elegir marcharse. La última entrada en el diario de escalada de Dmitry Volkov, escrita con un trozo de lápiz en una caligrafía que a los analistas forenses les llevó 3 semanas descifrar, contiene un mensaje final. Película en cámara. Fotograma 36 los muestra. Alguien encontrará esto. Alguien sabrá lo que hicieron. Mi nombre es Dmitry Volkov. No tenía que morir solo. Se equivocaba. Sí tuvo que morir solo, porque alguien decidió que su vida no valía el esfuerzo de hacer una llamada telefónica. Pero tenía razón en una cosa. Alguien lo encontró. Alguien sabe lo que pasó. Y ahora el mundo sabe que, en algún lugar, una persona que podría haber sido un héroe eligió convertirse en un asesino. La investigación que siguió al descubrimiento de los restos de Volkov reveló pruebas adicionales que hicieron las acciones del visitante aún más inexcusables. El chip de memoria interna de la cámara, un sistema de respaldo que pocas personas sabían que existía en los modelos de 1987, contenía metadatos que mostraban que alguien había manipulado la cámara mientras Volkov aún vivía. El análisis forense digital reveló huellas dactilares en el cuerpo de la cámara que no coincidían con las de Volkov, demostrando que el visitante no solo lo había visto, sino que había interactuado físicamente con su equipo. El análisis de huellas dactilares tardó 18 meses en completarse porque las huellas eran parciales y estaban degradadas por décadas de exposición al hielo. Pero 3 patrones de crestas eran lo suficientemente claros para fines de identificación. Esas huellas pertenecen a alguien que todavía está vivo, alguien que dejó su marca en la cámara de un hombre moribundo y luego se marchó. La cronología forense reconstruida a partir de los datos de la cámara muestra que el visitante pasó al menos 43 minutos en el lugar de la grieta. Esto no fue un encuentro breve o una vacilación momentánea. La persona tuvo tiempo suficiente para evaluar completamente la situación, examinar la condición de Volkov y tomar múltiples decisiones sobre cómo responder. Eligieron el abandono en cada ocasión. Los sensores de temperatura integrados en la carcasa de la cámara registraron las condiciones térmicas exactas durante la presencia del visitante. Las lecturas muestran que el calor corporal de alguien fue detectado a menos de 1 metro de la cámara durante periodos prolongados. El visitante estuvo lo suficientemente cerca como para entregar a Volkov comida, agua o suministros médicos, lo suficientemente cerca como para escuchar su voz claramente cuando pidió ayuda, lo suficientemente cerca como para ver el dolor en sus ojos. La evidencia más condenatoria provino del análisis espectral de la propia fotografía. La mejora digital moderna reveló detalles invisibles a simple vista en 1987. El visitante llevaba una antena de radio que se extendía por encima de la línea de su hombro,
equipo de comunicación que podría haber llegado a las estaciones de rescate desde esa ubicación, equipo que permaneció sin usar mientras Volkov moría lentamente en el hielo de abajo. La configuración de la antena visible en el fotograma 36 coincide con el equipo estándar de transmisión de emergencia soviético emitido al personal de Minimas. Rescate de montaña entre 1985 y 1989. El sistema de radio tenía un alcance de 96 kilómetros en terreno montañoso y fue diseñado específicamente para coordinar evacuaciones desde ubicaciones remotas. El visitante tenía las herramientas exactas necesarias para salvar la vida de Volkov y decidió no usarlas. Pero la evidencia de la radio reveló algo aún peor. El visitante no estaba solo. El análisis digital mejorado del fotograma 36 muestra una segunda sombra visible en el fondo, indicando que 2 personas encontraron a Volkov en la grieta. 2 personas tomaron la decisión de dejarlo morir. 2 personas se marcharon llevando consigo el conocimiento de que habían cometido un asesinato por inacción. La presencia de la segunda persona fue confirmada por el análisis de huellas realizado cuando los investigadores regresaron al lugar en 2020. El deshielo glaciar había expuesto el suelo donde los visitantes habían estado de pie, y el permafrost había conservado las impresiones de las botas de 1987. 2 conjuntos distintos de huellas, ambas de botas de invierno de dotación militar soviética, ambas posicionadas directamente sobre la abertura de la grieta. Ambos conjuntos de huellas mostraban evidencia de haber permanecido de pie durante un tiempo prolongado, demostrando que ninguna de las personas estaba simplemente de paso. Las impresiones de las botas revelaron detalles adicionales sobre el comportamiento de los visitantes. El conjunto de huellas más grande mostraba patrones de paso consistentes con alguien que permaneció en el lugar durante más de 1 hora. Las huellas más pequeñas permanecieron estacionarias en un solo lugar, sugiriendo a alguien que se mantuvo de pie y observó sin moverse. Ambos conjuntos de huellas incluían impresiones de talón más profundas, típicas de alguien que llevaba equipo pesado, probablemente el equipo de rescate que nunca se utilizó. El análisis del suelo debajo de las huellas de las botas contenía fibras de tela que coincidían con los uniformes de los equipos de rescate soviéticos de la década de 1980. Los visitantes no eran excursionistas al azar o escaladores perdidos. Eran profesionales entrenados con el equipo, el conocimiento y la autoridad para salvar vidas. Eran exactamente las personas que Volkov habría esperado que lo rescataran. La evaluación psicológica de la escena del crimen reveló la naturaleza calculada del abandono. Los visitantes se posicionaron donde podían observar a Volkov claramente, mientras permanecían fuera del alcance de su voz. Mantuvieron contacto visual sin entablar comunicación. Este patrón de comportamiento es consistente con individuos que querían ver a alguien morir sin aceptar la responsabilidad de su muerte. Los cálculos de distancia demuestran que los visitantes podían escuchar las llamadas de auxilio de Volkov. El sonido se propaga excepcionalmente bien en el entorno acústico de una grieta glaciar y la abertura era lo suficientemente estrecha como para amplificar las voces desde abajo. Los visitantes habrían escuchado cada palabra que Volkov pronunció, cada súplica de rescate, cada expresión de dolor y desesperación. Lo escucharon rogar por su vida y eligieron dejarlo sufrir. La reconstrucción de la cronología muestra que los visitantes partieron del lugar justo antes del atardecer del 21 de marzo. Habían pasado toda la tarde observando a Volkov morir, lentamente, teniendo múltiples oportunidades para intervenir y eligiendo la inacción en cada ocasión. El momento de su partida sugiere que esperaron hasta estar seguros de que no sobreviviría la noche sin ayuda. Pero Volkov sí sobrevivió esa noche, y la noche siguiente, y 3 noches más después de eso. El cálculo de los visitantes fue erróneo, lo que significa que lo obligaron a soportar días adicionales de sufrimiento que podrían haberse evitado. Su intento de evitar presenciar su muerte solo prolongó su agonía. El examen médico de los restos de Volkov reveló la magnitud total de su sufrimiento durante esos últimos días. El análisis de tejidos mostró una deshidratación severa que habría causado calambres insoportables e insuficiencia renal. Las muestras de médula ósea indicaron una hipotermia prolongada que se habría sentido como ser quemado vivo desde el interior. El contenido estomacal reveló que se había visto obligado a comer nieve mezclada con tierra para sobrevivir. Los visitantes sabían que esto sucedería. La formación médica era obligatoria para todo el personal de rescate soviético, y los síntomas de muerte por exposición se cubrían ampliamente en los programas de certificación. Los visitantes entendieron exactamente qué tipo de muerte le estaban infligiendo a Volkov al abandonarlo en la grieta. El descubrimiento más horripilante provino del análisis de las fibras de cuerda encontradas en las manos de Volkov.
Las pruebas químicas revelaron polímeros sintéticos que coincidían con la cuerda de rescate soviética fabricada en 1986. Alguien había bajado una cuerda a la grieta durante la presencia de los visitantes. Alguien le había dado a Volkov la esperanza de que el rescate era inminente. Luego, alguien había subido la cuerda y lo había dejado morir. La tortura psicológica de esta acción no puede exagerarse. Volkov creyó que estaba siendo rescatado. Se preparó para la evacuación, organizó su equipo para la recuperación y reunió sus fuerzas para la escalada por cuerda que le salvaría la vida. La retirada de la cuerda habría sido más devastadora que no haber visto esperanza alguna. El análisis de fibras demostró que la cuerda fue bajada al menos 4,5 metros dentro de la grieta, lo suficientemente cerca para que Volkov la agarrara, pero no lo suficiente para que pudiera asegurarse para el rescate. Esto no fue un accidente o una falta de comunicación. Alguien deliberadamente colgó la salvación frente a un hombre moribundo y luego se la arrebató. La investigación reveló que 4 equipos de rescate soviéticos estaban realizando ejercicios de entrenamiento a menos de 48 kilómetros del monte Dombay-Ulgen durante marzo de 1987. Los 4 equipos informaron que su personal estaba completo durante el periodo de atrapamiento de Volkov. ¿Alguien mintió en esos informes o alguien estaba operando fuera de los canales oficiales? Los registros de entrenamiento muestran que las técnicas de rescate con cuerda se practicaban ampliamente durante ese mes, con especial énfasis en las evacuaciones de grietas. El momento sugiere que los visitantes podrían haber estado usando a Volkov como un escenario de práctica, tratando su emergencia real como un ejercicio de entrenamiento. Cuando decidieron que su situación era demasiado difícil o consumía demasiado tiempo, simplemente se marcharon. El inventario de equipo de esos ejercicios de entrenamiento incluía sistemas de radio idénticos al visible en el fotograma 36. Las especificaciones de la cuerda coincidían con las fibras encontradas en las manos de Volkov. Las tallas de las botas correspondían a las impresiones encontradas en el lugar de la grieta. Cada pieza de evidencia física apuntaba a una conclusión. Personal de rescate oficial abandonó a Dmitry Volkov a su suerte. El encubrimiento comenzó inmediatamente después de que Volkov fuera reportado como desaparecido. Las operaciones de búsqueda y rescate se llevaron a cabo en el área equivocada, a pesar de que su plan de ruta presentado indicaba claramente su destino previsto. Las búsquedas aéreas se centraron en valles a kilómetros de distancia de su ubicación real. Los equipos terrestres fueron desplegados a regiones que los escaladores experimentados sabían que eran imposibles de alcanzar en condiciones invernales. La desorientación no fue accidental. Alguien con autoridad sobre las operaciones de búsqueda envió deliberadamente a los equipos de rescate lejos de la ubicación de Volkov. Alguien que sabía exactamente dónde estaba, porque ya lo habían encontrado y habían elegido dejarlo allí. Los registros de radio del periodo de búsqueda muestran transmisiones anómalas en frecuencias de emergencia durante las horas exactas en que los visitantes estaban en la ubicación de Volkov. Las transmisiones eran demasiado breves y distorsionadas para un análisis de contenido, pero su sincronización demuestra que alguien estaba transmitiendo desde el área de la grieta mientras los equipos de rescate buscaban en otro lugar. Esos breves contactos de radio podrían haber sido Volkov intentando pedir ayuda, o los visitantes comunicándose con personas que coordinaban el encubrimiento. Cualquiera de los escenarios demuestra que el rescate era posible y fue deliberadamente impedido por personas que tenían el poder de salvar su vida. El visitante del fotograma 36 sigue vivo, sigue en libertad, sigue llevando consigo el recuerdo de haber mirado a Dmitry Volkov y haber elegido dejarlo morir. Su cómplice también sigue vivo, también en libertad, también llevando el conocimiento de su crimen. 2 personas se marcharon de una grieta en 1987 sabiendo que habían cometido el asesinato perfecto. Y en algún lugar de sus mentes todavía pueden escucharlo pidiendo ayuda. Todavía pueden ver su rostro mirándolos desde el hielo. Todavía pueden recordar el momento en que decidieron que su vida no valía la pena ser salvada. Saben que la muerte de Dmitry Volkov no fue un accidente ni una tragedia inevitable. Fue una elección, y la hicieron deliberadamente. La reconstrucción forense de las últimas horas de Volkov reveló detalles que hacen el abandono de los visitantes aún más monstruoso. La posición de su cuerpo al ser encontrado indicaba que había intentado escalar las paredes de la grieta repetidamente durante su último día de vida. El hielo mostraba arañazos frescos de sus uñas, marcas de su hebilla de cinturón y manchas de sangre de las lesiones sufridas durante sus desesperados intentos de escape. Nunca dejó de luchar por su vida, incluso después de que los visitantes lo hubieran condenado a muerte.
Los arañazos formaron un patrón que contaba la historia completa de su lucha final. Comenzaron a 2,5 metros por encima del suelo de la grieta, demostrando que había logrado subir tan alto usando pura fuerza de la parte superior del cuerpo, a pesar de su pierna rota. Las marcas continuaban en grupos cada pocos centímetros, documentando cada intento fallido de ganar agarre en las lisas paredes de hielo. Las marcas más altas alcanzaron los 3,5 metros por encima del suelo, demostrando que casi había llegado al punto donde el rescate habría sido posible si alguien hubiera bajado una cuerda. Pero nadie bajó una cuerda. Los visitantes ya se habían ido a casa con sus familias, dejando a Volkov arañar las paredes de hielo con sus propias manos hasta que el agotamiento y la hipotermia finalmente lo mataron. El análisis de ADN de la sangre confirmó que estaba consciente y tratando activamente de escapar menos de 6 horas antes de su muerte. La evidencia más desgarradora provino de un análisis más detallado de las últimas fotografías. El fotograma 34, tomado 2 fotogramas antes de que apareciera el visitante, muestra la propia sombra de Volkov en la pared de la grieta. La posición de la sombra indica que estaba agitando los brazos por encima de su cabeza, la señal universal de socorro para el rescate de montaña. Estaba señalando activamente para pedir ayuda cuando llegaron los visitantes. Lo vieron pidiendo rescate y eligieron ignorar sus súplicas. El fotograma 35, la última fotografía antes de la imagen del visitante, muestra el espejo de emergencia de Volkov posicionado para reflejar la luz solar hacia la abertura de la grieta. El espejo era equipo de rescate estándar diseñado para señalizar a aeronaves o equipos terrestres desde largas distancias. El patrón de reflexión capturado en la fotografía demuestra que el espejo funcionaba perfectamente y habría sido visible desde la posición de los visitantes. No pudieron haber pasado por alto sus desesperados intentos de atraer su atención. La evidencia del espejo de emergencia destruye cualquier posibilidad de que los visitantes no fueran conscientes de la situación de Volkov. Estaba usando cada método de señalización disponible para indicar que necesitaba un rescate inmediato. Los destellos del espejo habrían sido lo suficientemente brillantes como para ser vistos desde 800 metros de distancia en el aire claro de la montaña. Los visitantes tuvieron que evitar deliberadamente mirar sus señales para afirmar que no entendieron su necesidad de ayuda. Las lecturas del fotómetro de la cámara durante el fotograma 35 muestran que el espejo reflejaba la luz solar directa con máxima intensidad. Los cálculos matemáticos demuestran que el haz reflejado habría golpeado la posición de los visitantes con suficiente brillo como para causar ceguera temporal si lo hubieran mirado directamente. Experimentaron molestias físicas por las señales de rescate de Volkov y aún así eligieron abandonarlo. Pero la evidencia más condenatoria estaba oculta en el sistema de exposición automática de la cámara. La Nikon F3 ajustaba su configuración según la luz disponible. Y el fotograma 36 muestra una compensación de exposición que indica una gran superficie reflectante cerca de la posición de los visitantes. Llevaban equipo de metal pulido que captaba la luz solar, equipo que el análisis forense identificó como material de rescate estándar. Tenían todo lo necesario para salvar la vida de Volkov y lo exhibían abiertamente mientras elegían no usarlo. Los patrones de luz reflejada en el fotograma 36 coinciden con la firma de camillas de rescate de aluminio, mosquetones de acero inoxidable y piolets cromados. Los visitantes no solo estaban equipados para operaciones de rescate, llevaban suficiente equipo para evacuar a múltiples víctimas de emergencias complejas en montaña. La situación de Volkov habría sido considerada rutinaria para personal, con ese nivel de equipo. La evidencia de la camilla es particularmente incriminatoria, porque las camillas de rescate soviéticas de 1987 estaban diseñadas específicamente para evacuaciones de grietas. Incluían sistemas de poleas integrados que permitían a un solo rescatista izar a una persona herida desde profundidades de hasta 60 metros. Los visitantes podrían haber completado el rescate de Volkov en menos de 30 minutos utilizando el equipo que ya llevaban consigo. Las especificaciones técnicas del equipo de rescate soviético de 1987 demuestran que los visitantes tenían múltiples opciones para salvar la vida de Volkov. Sus piolets podrían haberse anclado en la nieve para crear puntos de anclaje seguros. Sus mosquetones podrían haberse conectado para formar sistemas de poleas. Su cuerda podría haberse aparejado para obtener una ventaja mecánica que habría hecho el izado de Volkov sin esfuerzo, incluso con el peso adicional de sus huesos rotos y su equipo. Todo lo que necesitaban estaba justo ahí, en sus manos. Todo, excepto la voluntad de usarlo. El perfil psicológico de los visitantes se vuelve aún más perturbador cuando se analiza en el contexto de los protocolos de entrenamiento de rescate soviéticos. El personal de rescate de montaña debía
completar evaluaciones psicológicas que probaban específicamente su respuesta ante emergencias que ponían en peligro la vida. Estaban entrenados para dejar de lado las preocupaciones de comodidad y seguridad personal cuando una vida humana estaba en juego. Los visitantes habían sido profesionalmente condicionados para salvar vidas exactamente en este tipo de situación. Su abandono de Volkov representa un rechazo total de su entrenamiento, de su juramento de servicio y de su decencia humana más básica. No eran civiles sin entrenamiento que entraron en pánico o se vieron superados por la situación. Eran profesionales que observaron un escenario de rescate rutinario y, en su lugar, eligieron cometer un asesinato. El posicionamiento del equipo visible en el fotograma 36 revela evidencia adicional de la formación profesional de los visitantes. Su equipo estaba organizado y distribuido según los protocolos de rescate soviéticos estándar, con el equipo de carga a la izquierda y los dispositivos de comunicación a la derecha. Esta disposición se enseñaba exclusivamente al personal de rescate certificado y no era conocimiento común entre los escaladores recreativos. Los visitantes no eran solo rescatistas entrenados, eran rescatistas recién entrenados cuya memoria muscular aún seguía los protocolos vigentes. Habían completado cursos de certificación en los 12 meses anteriores, lo que significa que su abandono de Volkov violó una formación reciente que enfatizaba específicamente las obligaciones morales y legales del personal de rescate. El análisis legal de sus acciones confirma que el abandono de una víctima de rescate se consideraba asesinato según la ley soviética en 1987. El Código Penal abordaba específicamente situaciones en las que personal entrenado encontraba a ciudadanos en emergencias que ponían en peligro la vida. La omisión de auxilio, estando capacitado para prestarlo, conllevaba penas equivalentes al homicidio voluntario, con sentencias que oscilaban entre 15 y 25 años de prisión. Los visitantes sabían que estaban cometiendo un crimen capital cuando se alejaron de la grieta de Volkov. Comprendían las consecuencias legales de sus acciones y aún así eligieron seguir adelante. Esto no fue un momento de debilidad o de mal juicio. Fue una decisión calculada para cometer un asesinato y aceptar la responsabilidad legal por su crimen. La evidencia del encubrimiento sugiere que los visitantes tenían conocimiento previo de que su crimen no sería procesado. El desvío de los esfuerzos de búsqueda, la falsificación de informes de personal y la supresión de las comunicaciones por radio requirieron la coordinación de múltiples agencias gubernamentales. Los visitantes estaban protegidos por una conspiración que llegaba a los más altos niveles de la Administración de Rescate de Montaña Soviética. Alguien con autoridad sobre la investigación ya había decidido que la muerte de Volkov sería clasificada como un accidente incluso, antes de que su cuerpo fuera descubierto. A los visitantes se les dio permiso para cometer un asesinato sabiendo que no enfrentarían consecuencias por sus acciones. Los registros administrativos de 1987 muestran transferencias de personal anómalas inmediatamente después de la desaparición de Volkov. 4 miembros del equipo de rescate fueron reasignados a puestos distantes sin explicación. 2 supervisores se jubilaron anticipadamente, a pesar de estar a años de cumplir los requisitos para la pensión. Un operador de radio fue transferido a un puesto de oficina después de 15 años de experiencia en el campo. Los movimientos de personal siguen el patrón exacto utilizado para reubicar a testigos y participantes después de operaciones gubernamentales, clasificadas. Alguien estaba eliminando sistemáticamente a las personas que tenían conocimiento del verdadero destino de Volkov de puestos donde pudieran revelar la verdad. Los visitantes no eran solo asesinos, eran activos del gobierno cuyo crimen estaba siendo ocultado con recursos estatales. Los registros financieros del periodo muestran compras inusuales de equipo por parte de unidades de rescate en la región. Se realizaron grandes pedidos de cuerda, mosquetones y piolets inmediatamente después de la muerte de Volkov, lo que sugiere que se habían deshecho de pruebas y necesitaban ser reemplazadas. Alguien estaba destruyendo la prueba física que podría haber conectado a los visitantes con su crimen. La eliminación del equipo fue tan exhaustiva que no queda ningún material de rescate de los ejercicios de entrenamiento de 1987 en los almacenes del gobierno. Todo fue destruido, vendido o transferido a lugares donde no pudiera ser examinado por los investigadores. Las herramientas de asesinato de los visitantes fueron borradas del registro histórico junto con su víctima, pero no pudieron borrar el fotograma 36. No pudieron destruir la evidencia que Volkov capturó en sus últimos momentos de esperanza antes de darse cuenta de que había sido abandonado a morir. La fotografía permanece como testimonio permanente de su crimen, prueba de que 2 personas miraron a un hombre moribundo y eligieron convertirse en asesinos. La cámara que capturó su imagen ha sido examinada por especialistas forenses de 12 países.
Cada análisis llega a la misma conclusión. Los visitantes eran reales, estaban equipados para el rescate y eligieron conscientemente dejar morir a Volkov. La evidencia es inequívoca y el crimen es innegable. En algún lugar de Rusia, 2 personas viven con el conocimiento de que cometieron el asesinato perfecto. Tienen familias que no conocen su verdadera naturaleza. Tienen amigos que confían en ellos sus vidas. Pueden haber salvado a otras personas en otras emergencias, construyendo reputaciones como héroes mientras cargan con el secreto de que una vez eligieron ser asesinos. Saben que Dmitry Volkov pronunció sus nombres cuando los vio al borde de la grieta. Saben que les agradeció por encontrarlo y les suplicó que se dieran prisa porque tenía mucho frío y estaba herido. Saben que les prometió recomendarlos para medallas si tan solo pudieran sacarlo del hielo. Y saben que lo miraron a los ojos y eligieron dejarlo morir congelado, solo en la oscuridad, porque salvarle la vida habría sido un inconveniente.